trono, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. Escuche bien. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oramos. Padre, muchas gracias. Te amo, Dios, te exalto, te bendigo, porque solo tú eres merecedor de mi alabanza. Padre, no pretendo poder sin ti, no finjo poder sin ti. Necesito tu ayuda aquí. Padre, ayúdame, Padre, para sacar carbón encendido sobre mi labio. Desecha de mí toda emoción, todo ego, todo lo que quiere estorbar, Padre amado. Señor, que podamos conectarnos, Padre, que nos puedas conectar con tu Santo Espíritu, para que Espíritu Santo tú seas hablando a través de mí, para la edificación de tu pueblo. Señor, la gloria es para ti, la honra es para ti y la alabanza es para ti. Úsame como canal de bendición. Yo solo soy tu instrumento y fuera de ti nada puedo hacer. Reconozco que sin ti no soy nada y por lo cual te doy la gloria y la honra y la alabanza. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. Amén. Me encanta este capítulo, especialmente estos 10 versículos que hemos leído. Amén. Porque nos enseña que somos salvos por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. Nuestras obras no pueden hacer salvo, no nos pueden salvar. Porque somos salvos por la gracia de Dios. ¿Por qué? La Biblia nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Quiero que entendamos, amados, que nosotros no vivimos para Cristo para ser salvos, sino que vivimos para Cristo porque somos salvos. Porque muchas veces lo que pasa en nosotros, porque muchas veces se habla de las obras, que sí, hay que orar, hay que ayunar y cuantas cosas, y muchas veces de enredarnos tanto en eso, lo que pasa es que nuestro enfoque se nos olvida que fuimos salvos por gracia. ¿Y qué pasa con esto? Que después muchos cristianos dicen, oh, porque yo oro, oh, porque yo diezmo, oh, y por esto se justifican. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Nosotros vivimos en agradecimiento, vivimos por Él y para Él, y dice la palabra por fe. Y acabamos de leer que no es por obras, ¿verdad? Pero Santiago dice que fe sin obra es fe muerta. Amén. Pues ¿qué está diciendo Santiago? ¿Será que Santiago nos está intentando decir que somos salvos por nuestras obras? No, de ninguna manera. Fíjese que me encanta esto, y estudiando esto me encantó, porque Santiago nunca contradice algo en la Biblia, sino que se alinea. Y escribí esto que dice: muchos malinterpretan el libro de Santiago. Escuche bien. Y piensan que Santiago nos quiere decir que somos salvos por obra. Pero de ninguna manera Santiago dice esto. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que la fe genuina y sincera es revelada y respaldada por obras. No sé si me captó eso. Y ahora, la fe deshonesta, la fe mentirosa, no tiene obras para respaldarlo. ¿Usted quiere saber si alguien tiene fe de verdad?
¿Qué dice la palabra? Por su fruto os conoceréis. Pues pregúntate a ti mismo, ¿mi fe es genuina? ¿Mi fe es sincera? ¿O mi fe es deshonesta? Mi fe es mentirosa, que solo con mis labios puedo decir, oh, yo sirvo a Cristo, pero nuestras obras no nos respaldan. Santo Dios, aleluya. Porque eso es lo que nos enseña Santiago, que la fe genuina es respaldado por las obras. Ahora, no me vaya a malinterpretar que solo porque por gracia somos salvos, que nosotros vamos a vivir de la manera que queramos y vamos a seguir en pecado y vamos a seguir en nuestra forma de vivir. No, de ninguna manera. Porque ¿qué dice la palabra? La palabra dice que el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 16 al 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así a Cristo conocemos según la carne. Ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Qué lindo es el Señor. Amén. Que por gracia somos salvos. Es un regalo, es un don que Dios nos dio. No es algo que nosotros nos merecíamos. No es algo que yo me gané por orar. No porque diezmé, porque le di al pobre. No, fue porque Él nos vio con ojos de amor, con ojos de misericordia. Amén. Y Él tuvo misericordia. Amén. El tema de hoy es: su gracia es suficiente. Dígale al que le queda a su lado: su gracia es suficiente. Hay muchas cosas que hacen la gracia de Dios y cómo Dios demuestra su gracia. Pero una de las cosas, y me llama la atención, es cómo su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Amén, Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Escuche bien. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Santo. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Santo. Y me ha dicho: bástate de mi gracia. Amén, amén. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén, amén. Escuche bien: porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Amén, amén. Santo Dios. Oye bien, y sigue diciendo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, amén. El apóstol Pablo quería que Dios le quitara el aguijón. Él quería que Dios le sacara eso. Pero Dios lo tuvo que dejar ahí. Dios lo tuvo que dejar. Y me imagino al apóstol Pablo ahí con quizás furioso, quizás enojado, porque él decía: yo no quiero pasar por esto, yo no quiero este aguijón. Pero ¿qué hacía Dios? En medio de ese aguijón, Dios le enseñaba que por medio de su debilidad es donde el poder de Dios se perfecciona. Alguien tiene que entender aquí que nuestras debilidades no son para que el diablo se ría de nosotros. Las debilidades no son para que
que te vean y digan, oh, Dios te ha abandonado. No, porque cuando, en las debilidades es cuando Dios y el poder de Dios se perfecciona. Aleluya. Santo. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Aleluya. Santo. Bueno es Dios, aleluya. El apóstol Pablo quería que Dios se lo quitara, mas Dios no lo hizo. Uno, para que él no se exaltase entre sí. Amén. Dos, para que Pablo se diera cuenta que el poder de Dios trabaja y se perfecciona en la debilidad. Santo Dios, aleluya. Esto es muy interesante, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos y hablaban hoy que tenemos altas y bajas, que tenemos nuestros tiempos donde estamos en el apogeo, que tenemos nuestros tiempos donde solo queremos estar viviendo en la iglesia, solo queremos estar buscando de Dios, y hay tiempos que el desánimo llega, hay tiempos que ya no podemos más, hay tiempos que llegan las debilidades y ya no podemos, llegan las angustias, las pruebas y ya no sentimos que ya no podemos más. Pero ahí es donde Dios puede trabajar completamente. Amén, amén, amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú estás débil, tú no tienes fuerza. Y si Dios ve que tú no tienes fuerza, Él puede poner su fuerza completa sobre ti. ¿Qué pasa con eso? Que tú vas a sentir quizás que tú ya no puedes más. Quizás tú vas a sentir que esta angustia, este dolor se siente como un infierno. Pero tú vas a ver de repente que Dios empieza a mover y a colocar cosas en orden. Y tú vas a ver la mano del Señor moverse en tu familia, en tu proceso, en todo lo que tú has estado esperando. Amén, 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 amén. Esto nos enseña la importancia de depender de Él. La gracia permite que pasemos por pruebas, tribulaciones, etcétera, para que aprendamos a depender de Dios. Amén. Para que veamos el poder de Dios manifestada para hacerte más fuerte. Y me encanta que al final Pablo dice, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Amén, amén. Mi amado hermano, o no siempre se recalca aquí, y siempre hasta nuestra pastora lo dice, diga al débil, fuerte soy. Amén, amén. Quizás tú te sientas que ya no puedas más, pero diga al débil, fuerte soy. Sientes que se te va todo encima, pero tú diga al débil, fuerte soy. Tú sientes que ya no puedes más, tú diga al débil, fuerte soy. Aunque tú sientes que ya no puedes más, pero dite que tú eres fuerte, porque Dios está a tu lado, Dios es contigo. Alabado sea Dios, aleluya. Mi alma te adora. Gracias, Jesús. Yo casi nunca entendía ese versículo, diga al débil, fuerte soy. Yo decía, ¿cómo es que? Yo pensaba que quizás era para motivación de uno mismo, pero no. En realidad, cuando tú estás débil y tú dices, diga al débil, fuerte soy, tú lo que estás declarando es que el Dios en ti es fuerte. Tú estás declarando que el Dios que está a tu lado es fuerte y te puede librar de cualquier cosa. Él puede mover y hacer como Él le plazca. Amén. Isaías 40, versículo 29 al 31. Escuche bien. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Los muchachos se fatigan y se cansan. Amén. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no te fatigarás. La gracia de Dios te da fuerza. La gracia de Dios no solo permite que tú pases por procesos,
sino que te da fuerza en medio de la tribulación. Cuando tú sientes que ya no puedes más, ahí es cuando el poder de Dios se perfecciona, porque estás dependiendo completamente de Él. Tú sientes que ya no puedes más, pero ahí es cuando Dios toma control. Oh, tú puedes, tú sientes que todo se te viene encima, pero ahí es cuando Dios toma control. Y alguien tiene que entender que la gracia de Dios te da fuerza. Acabamos de decir que la gracia permite que tú pases por tribulación. Acabamos de decir que la gracia permite que tú pases por cosas que quizás tú no quieres pasar. Que tú pases por dolor, por sufrimientos que tú no quieres pasar. Pero ¿para qué es? No es para dañarte. No es para dañarte. Es para que tú veas que el Dios que está contigo es el que te da la fuerza. Santo Dios, aleluya. Es para que tú veas que tú solo no vas a poder. Es para que tú veas que con tus propias fuerzas solo vas a caer y te quedas en el piso. Pero me encanta esto, Proverbios 24, versículo 16. Que dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Note algo, mi amado. La diferencia entre el justo y el impío no es que uno cae y el otro no. Esa no es la diferencia. Pero le pregunto, ¿quién cae más, el justo o el impío? ¿Quién cae más? La palabra del Señor dice 7 veces cae el justo y el impío solo una vez. Pero ¿por qué es que el justo cae más? ¿Cómo es que el justo va a caer más si él es justo? ¿Sabe por qué? Porque el impío se queda en el suelo, pero el justo se levanta. Y si tú te levantas, tú vas a caer. Y por eso es que los impíos solo caen una vez y se quedan en el mal. Pero tú que has caído en el mal, tú te vuelves a levantar. Pero algo que hay que notar es que Dios permite que caigamos. Dios permite todo esto. Pero ¿qué pasa? Es para que tú te vuelvas a levantar. Yo predicaba hace quizás, creo que hace un mes, y predicaba que nos levantemos del polvo, nos levantemos de donde dice la palabra, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén, amén. Pero ¿qué pasa? El justo sigue cayendo. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que el justo cae más que el impío? Y algo se me vino y yo me ponía a estudiar y me ponía ahí a pensar. Pero si el justo se levanta, es más probable que él caiga. ¿Por qué? Porque siempre va a haber tropiezo. Siempre va a haber una caída. Por más perfecto que tú intentas hacer, mi amado hermano, usted no ha intentado, o usted no se ha dicho una vez, este día yo no voy a pecar. Yo me lo hice una vez, quizás a los 2 minutos ya pequé. ¿Por qué? Porque la mente de uno, ¿por qué? Porque por una cosa que uno ni se da cuenta y cae. Pero de todas se levanta el justo. Vive Dios. Y ya casi voy terminando, porque sé que el tiempo es breve. Gloria a Jesús. Nosotros como el justo nos tenemos que seguir levantando. Amén. Porque si nos quedamos en el piso, caemos en el mal. Y está de tu voluntad levantarte o no. Porque Dios te puede instar, Dios te puede mandar mensaje, Dios te puede mandar lo que sea. Pero si tú no tomas la decisión de decir yo me voy a levantar, no pasa nada. Santo Dios, Te quedas en el aleluya. piso. La gracia de Dios, mi amado hermano, es tan increíble. Amén. No hay palabras para describir la gracia del Señor. Porque es algo que uno, si uno lo intenta describir, las palabras que uno usa
no bastan para describir la gracia. Y me encanta que la gracia de Dios es tan indefinible, es tan increíble. Pero, y con esto termino, Mateo capítulo 14, versículo 22, narra de la historia de Jesús caminando sobre las aguas. Y Jesús camina y Pedrito ahí anda ahí como, ¿y ese tipo quién es? Y se da de cuenta que es Jesús de Nazaret. Y él dice, si eres tú, manda que yo vaya a caminar hacia ti. Entonces, me imagino que andaba ahí medio sospechoso ahí. Ahí dijo, ¿cómo yo voy a caminar sobre las aguas? Pero él no pensó en eso. El humano se pone a dudar. Va a decir, pero ¿cómo es esto? La ciencia dice que esto no es posible. La ciencia dice esto, lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Y nos basamos en todo el mundo menos en Cristo. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro salió de la barca y empezó a caminar hacia Jesús. Pero ¿qué pasó cuando empezó a caminar? Desvió su mirada. ¿Y qué pasó cuando se desvió su mirada? Le pregunto, ¿qué pasó? Se hundió. Se hundió, ¿verdad? ¿Y por qué es que Dios permite que Pedro se hunde? Es para que Pedro se dé de cuenta que se puede hundir, pero no se va a ahogar. Ah, no, me voy para este lado mejor. Mire, ¿cómo es Dios? Que Dios dejó que se hunde, pero no lo dejó ahogar. Bueno es Dios, aleluya. En cualquier momento, Dios lo hubiera dejado ahí. Quizás si fuera el papá de alguien, no vaya a coger ahí porque me caigo en problemas. Pero diría, por necio, que te caíste. Mira, yo te dije que esto y lo otro. Pero no, la gracia de Dios abundó sobre todo eso. En cualquier momento Dios le pudo ahí Santo dar Dios, aleluya. un gran testamento de cómo él cayó. Ay, Dios. Santo Jesús. Pero no lo hizo. Él dijo, te voy a dejar hundir. Te voy a dejar. Y esto es lo más hermoso de Dios. Que hay a veces que tú sí te puedes levantar, pero hay a veces que solo Dios te puede sacar. Amén, así es. Y muchas veces nos encontramos hundiéndonos en las aguas como Pedro. Pero la mano de Dios está extendida. Amén. Y eso es la gracia de Dios hacia nosotros. Termino con esto. Y hoy sí, de verdad, porque yo he conocido bastantes predicadores que dicen termino con esto y lo dicen como 10 veces y no terminan. Pues para que usted se vaya bien, y yo sé que todos tienen hambre, termino de esta forma. En el mundo tendréis aflicción, pero creed en mí que yo he vencido el mundo. Amén. La gracia de Dios te deja pasar por aflicción, por tormenta, Amén. por prueba, pero te deja saber que aunque te está dejando pasar por eso, el Dios que te guía ya venció ese mundo. El Dios que te dejó pasar por todo eso ya venció todo eso. Amén. Él ya pasó por lo que usted y yo ya pasamos. Él ya pasó por todos los deseos, ay Dios. Y yo que solo tengo 15 años y a los 33 murió Jesús. Imagínense. Bueno, no me voy a morir a los 33, pero falta, ¿verdad? Pero la gracia de Dios es tan hermoso que las mujeres quizás eran tomadas en poco cuando en el Antiguo Testamento casi no se habla bastante. Pero hubo una mujer que Dios la puso en alto. ¿Por qué? Porque ella empezó a ungir los pies del maestro. Amén. A pesar de todo, una mujer enfrente de todos los discípulos
ella dijo, yo quiero ungir al maestro. Mi amado hermano, que Dios le bendiga, Amén. que Dios lo guarde. Recuérdase que Cristo nos ama, Amén. que Cristo tiene grandes cosas para nosotros. Y dejo la parte con la pastora porque ya me están viendo medio loco ustedes. Amén. Amén.